Listo. Pues como quedamos, vamos a revisar el tema de las relaciones, el que ustedes han hecho para tomarlo como una especie de autoevaluación. Y María nos va a compartir algo, lo que ella tiene escrito, lo que ella tiene aquí en su cabeza ya. Y lo escuchamos, por favor, y lo comentamos. Entonces, te escuchamos, María. Dele. La pregunta número 1 dice, ¿qué es una relación especial en nuestra mente y cómo se manifiesta en la forma? Ujú, Y nos dice en un comentario, dice, sabemos que puede tomar una gran variedad de formas, describe una. Bueno, eh, yo empecé primero y se me fue mucho, ¿no? Y después entonces empecé a pasarlo para tratar de resumir. ujú. Porque al fin de cuentas todo el libro Sí, en alguna parte está hablando de eso, ¿no? sí. Claro que a partir del 15 es cuando comienza a establecerlo en términos de las relaciones, Ujú, pero, pero en todo caso estamos hablando casi de la misma temática. Entonces, en forma sencilla, resumida, después sí en las intervenciones podemos de pronto ampliar algunas cositas. ujú, ujú, Entonces, en forma sencilla, las relaciones especiales son la que establece el Hijo de Dios, es decir, el decisor en la mente dividida con el ego, ujú, así en forma concreta, es ujú, eso, ¿no? ujú, A eso el libro lo dice y a mí me gusta utilizarlo, decisor ego. ujú. Ok. Pongo decisor guión ego. Es decir, Ujú, esa es la relación no santa o profana que ujú, estableció el Hijo de Dios al creer que se separó del Padre o del cielo. ujú, ¿Y cómo se manifiesta en la forma? Entonces también nos lo dice en muchas partes. Todas las relaciones en este mundo, es decir, ese que yo llamo energía-materia, espacio-tiempo, ujú, son especiales. Son la manifestación de la relación especial, porque del decisor y del ego es donde viene la idea de parte del ego de decirle al decisor, al Hijo de Dios, que se sentía mal por la culpa, que entonces se fueran más lejos todavía. Y ese más lejos era proyectar este mundo ilusorio. ¿Ves? Entonces ok. aquí no hay ninguna relación en los llamados cuatro reinos y sobre todo la que establece el ser humano con todo eso que lo rodea en este mundo manifestado, material, de energía. Todas esas relaciones parten de la relación especial. Ujú, Es decir, materialicen eso. Y en forma concreta, esa relación especial se manifiesta de dos maneras. ujú, El de odio especial, porque en realidad es de odio especial la relación, pero abiertamente ese odio especial, ese rechazo o ataque a una parte o aspecto de la filiación, porque justamente, mientras que en el cielo todo es unidad, entre el Padre y el Hijo y entre sus hijos, sus pensamientos, ujú, pues aquí está dividida y entonces aparece el odio abiertamente que puede uno expresar o rechazo. A mí me gusta la palabra rechazo porque la gente siempre ve la palabra odio en un solo sentido, sí. pero en realidad es un rechazo. Porque así como yo puedo decir, a mí me gustan los perros, yo puedo decir también, no me gustan los perros. Claro. Y entonces, más que un odio, es un rechazo que tengo ese aspecto de la afiliación. Ujú, Entonces, esa es y la que se disfraza, que se enmascara, es la de odio especial también, pero ahora la disfrazamos de amor especial. Y esa generalmente la establecemos no con todos, pero sí la familia, las amistades, las parejas, ujú, ¿no? ujú, Entonces,
y es quizás la más engañosa porque está teniendo detrás ese odio, ese rechazo, que es a su vez el rechazo que el Hijo de Dios tiene sobre sí mismo. Ujú, Y experiencia, bueno, cuando me llegó el curso ya había pasado por las experiencias de pareja personal y ya no estaban por ahí, pero en realidad puedo decir que en mis separaciones con los compañeros, este, nunca fueron de así, de peleas, de conflictos, sino que habíamos acordado que si la relación no funcionaba, pues nos separábamos tranquilamente. ujú, Y por eso en ese aspecto no. Más bien si se quiere, en algún tiempo también, no ahora, con miembros de la familia, hermanos, sobre todo. En algunos momentos, no era algo frecuente, pero en algunos momentos teníamos diferencias que nos separaban, a veces de carácter personal, a veces religiosa, ujú, ese tipo de, o política, ¿ves? ujú, Entonces, en ese aspecto, de verdad que no he tenido esas experiencias así tan traumáticas, ujú, en relación con eso y con el tiempo, ahora tan, como dicen, avanzando uno a veces en la edad, la cosa, y a partir del curso de milagros, pues es mucho lo que he sanado en ese sentido. Actualmente con mi familia, mis hermanos, que somos 8, yo soy la mayor, este, prácticamente ya no hay conflictos, ok, ¿ve? ujú, Pero evidentemente sí sé que hay situaciones en las cuales el rechazo está en mí porque, por ejemplo, yo no comparto en absoluto desde el principio el gobierno nacional que hay en mi país. ujú, Y entonces eso es un rechazo, ujú, eso se puede catalogar en la primera. Tampoco es que le deseo que pase nada, sino simplemente que no puedo decir como que lo haya superado, que yo, eso sí, antes era más molestia, ahora cada vez es menos. En ese ujú, sentido también ha habido un avance. Bueno, ujú, eso es, yo diría que la apertura y para que las otras acompañante, pues, ya, y lo que tú puedas decir, ¿no? ujú. Con esta primerita pregunta, ¿sí? Ok. Bueno, a mí me gustaría preguntar algo, salvo lo que alguien más quiera comentar aquí. Me gustaría preguntar, María, si has visto en esto que has comentado, en esto que has compartido, si has visto entonces en alguna relación, em, vamos a decirlo así, ¿cómo te diste cuenta tú que podías estar teniendo una relación especial con alguien, con quien fuese? Bueno, no, inicialmente no tenía ni idea de que las relaciones que establecieran de orden especial, Ujú, tal como ok, define el curso de milagros. ajá, ok, Pero evidentemente que una vez que empecé los estudios, que actualmente voy para los 16 años, ujú, pues he identificado esas relaciones en todos los niveles, porque lo que te digo, el rechazo, el odio especial, está en cualquier aspecto de la afiliación manifestada aquí como los cuatro reinos. ujú, ujú, Eh, Actualmente todavía hay ciertas cosas de ese mundo, sobre todo animal, vegetal y mineral, que yo tengo como en una distancia, digámoslo así. ujú, ujú, Y en la parte que es la que uno establece más ampliamente, que son las relaciones personales, ujú, eh, me di cuenta, por ejemplo, como parte de algunos conflictos que yo tenía en el trabajo, que eran generalmente de carácter político. ok,
porque en las universidades eran muestras de lo que ocurría en el país. Claro, siempre. En forma, Sí. sí, en forma general, entonces sí había momentos que había situaciones difíciles en términos de quienes estaban realizando la administración o la gerencia de universitaria, su visión en relación con la de uno o con la de otro. Ujú, Y por los, muy poco se dio a nivel de persona, no ujú. mantenía relaciones así tan de No tanta había vínculo cercanía. cercano. Sí lo había, pero con muy pocas Ajá. y no se presentaban ese tipo de situación. Sin embargo, uno que otra vez se presentó con alguien que no era solo porque fuera mi colega ni nada, sino porque a nivel personal habíamos establecido una relación de amistad y por ahí pasaron algunas cosas que Ajá. terminó entonces en distancia. Ok. Pero Ok. es a partir del curso de milagro que puedo Que tú, precisar y ajá. sí, Que distinguir, puedes ver así como en retrospectiva y puedes sí pensar que eso era, claro, claro. Ujú. ujú, Ok. que, que tenía que ver con eso de ese tipo de relación especial y que uno se da cuenta perfectamente en todos los niveles que la busque, que lo que nos dice el curso de cómo se establece esa preferencia, ese creer que alguien es especial, bueno, imagínate que puedo decir que usábamos hasta la palabra especial para una pareja, para un amigo, una amiga, Ujú, ¿no? A un ujú, familiar, sí, en que uno le parecía que era chévere ser especial. ujú, ujú. Sí, claro. En el sentido habitual de la palabra no entendíamos el especialismo como lo entendemos con el curso. Ujú, Claro, era hasta halagador, y uno sabe que es halagador hoy en día para el ego. ujú, ujú, El que uno diferencie entre un amigo y entre una amiga o en una pareja que llega a conocer y a compartir. Y bueno, sí, al principio pasa hasta eso, ¿no? De ujú, que es bonito oír que lo llamen a uno, que uno es especial, que lo quieren de manera especial, o que yo hiciera exactamente lo mismo. ujú, ujú. Ok, Sí, ok. Ya desde ese momento estamos diciendo que está habiendo una proyección de culpa, ¿no? Y no nos estamos dando total, cuenta. total. Ujú. Esa es la parte que a mí me parece muy fundamental, siempre en cualquier relación especial que observemos con cuidado, con detenimiento, Sí. mejor dicho. ¿Sí? Ok, María. Sí, continúa. Solo te puedo agregar en la otra, antes de esto poquito que trasladé, Ajá, que tenía precisamente todas aquellas sobre las cuales se proyecta la culpa y el miedo. claro. Y que se usa como sustituto de Dios, el ser o el espíritu. Ujú, Es básico porque las relaciones especiales se establecen a partir de los medios que usa el ego para mantener la separación, como es la culpa y el miedo. Entonces, no ujú, hay ninguna experiencia ujú. aquí de tipo de relaciones con cualquier nivel, cualquier aspecto que no esté basado en culpa y miedo. Claro, exacto. A eso es a lo que yo me refiero cuando pregunto, ¿cuál es la dinámica mental que se está dando y que después se exterioriza afuera? Ujú. Ajá, Sí, en la mente justamente está esa culpa y miedo en todo momento, hasta que uno comienza el proceso de acercamiento con el Espíritu Santo y va haciéndose consciente de que todas esas relaciones solo son producto de la proyección de la culpa y el miedo. claro, porque incluso aunque la relación no sea cercana, de vínculos cercanos, afectivos, Ujú, como lo mencionas pues con asuntos políticos, ¿no? Con pláticas y cosas que tienen que ver con la política, incluso el hablar de política y defender una idea, eso nos habla de estar proyectando culpa y miedo.
Total. Porque si yo no tuviese miedo de nada, si no hubiese nada que temer, como dice la lección, yo no tendría por qué defender ningún tipo de idea, Ah, exactamente. ¿no? Y es. Ok, gracias, María. ¿Y qué más nos comenta? Bueno, en relación con las otras, Ujú, con las otras tengo, a ver, la segunda que dice, ¿y cuándo y cómo empieza el proceso de sanación o santificación de la relación? Es decir, la relación especial o profana a santa, ¿no? ujú, Cuando comienza esa parte. Y ahí sí que me vino muchos momentos sobre eso, porque me recuerda, por ejemplo, en el capítulo 5 que cuando yo reconozco que no me siento en paz, se debe a que me he equivocado. Ese ujú. podría ser un momento en que uno se hace consciente que comienza un proceso de sanación, porque Claro, comienza el deseo de practicar el perdón. claro. Por eso que va apareciendo en diferentes partes eso allí. Sin embargo, de las últimas que nosotros estamos hablando, en el capítulo 17 donde dice la relación que ha sanado, allí, Ujú, porque esto me tuvo un detallito allí en cuanto a que la tercera, ¿verdad? ujú, Después hablaba justamente del proceso de sanación en nuestra mente y en la forma, ¿no? ujú. Y digamos que ahí me parecían casi que los mismos. Pero en todo caso, ese proceso es cuando se reconoce y se acepta que uno se ha equivocado, que por eso es que no tiene paz en este mundo. Ujú, Aquí lo percibo yo, ¿no? ujú, Y entonces eso hace que eso que uno vive en conflicto, ¿no? Y en las relaciones en el mundo, del tipo que sea, ujú, eh, que uno comienza ese proceso, esa decisión, porque cuando aquí en el 17 nos dice con claridad que el objetivo de la relación cambia de súbito, pero ya aquí está hablando específicamente de las relaciones de pareja, ujú, pero, pero a uno le puede, bueno, me apareció a mí en la medida que fui teniendo algo de entendimiento acerca de que las herramientas entonces para sanar esa culpa y ese miedo, esa separación, es la expiación y los medios son el perdón y los milagros, porque en fin de cuentas, al perdonar, entonces ocurre el milagro de cambio de percepción, de manera de ver las cosas, cambié de ego a Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ujú, digamos que esa partecita ahí, ¿no? ujú, Eh, ahí comenzó un día, no podría especificarlo un día, un número, pero sí que hubo un momento en que uno dice, bueno, si yo quiero sanar, porque no me he sentido, como también ve uno en una parte que dice, lo primero que hay que darse cuenta es que uno es un infeliz aquí. ujú, Yo ujú, creo que yo creo que eso sí lo habíamos, o por lo menos yo lo había percibido claramente, de que este juego, este vaivén, de que a veces estaba tranquila o alegre, entre comillas, otras veces triste o molesta, entonces evidentemente que uno va sintiendo en el mundo con, que la cosa no camina y cuando leí lo de Bill Tefford y Helen Schuckman, ujú. sobre todo teniendo la experiencia también universitaria, donde se pasaba mucho de eso, ¿no? Claro. De que uno empezaba una reunión o establecía algo y entonces terminaba en pleitos y molestias y ese tipo de cosas, pues. Ujú, Entonces, bueno, creo que esa parte de que de alguna manera yo creo que muchas personas y yo reconocíamos que feliz no era o claro. feliz no era yo, Ujú, claro. pese a que no habían aquellos grandes conflictos. Ujú,
aquellas grandes situaciones en las cuales los sufrimientos son realmente a veces fuertes, pues, Sí, sí. que hacen entrar en depresiones, en enfermedades como las que se viven física y psicológicamente. En Ujú, general no a esos niveles, ujú, pero uno se daba cuenta que mm, no caminaba la cosa, claro, claro. ¿no? Y es bien importante también, perdón que te interrumpa, María, me parece a mí No. que es muy importante también reconocer que esas situaciones en las que parece que el conflicto no es tan grande, no es tan catastrófico, Pero hoy sé que es igual. exacto, sé que es igual. Ahora puedo saber que es Hoy la sé que misma, hasta ¿no? la más mínima molestia habla de eso, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Pero quizás uno en la comparación, bueno, al Sí, extremo de que hubo un momento en la vida que uno termina agradeciéndole a los sufrimientos del mundo como que hay que agradecerlo, pues. ujú, Pero a mí la lección 195 me puso claro eso, ujú, ¿eh? ok, muy bien, bueno, vamos bien. Y en relación con la otra parte donde la tercera que cuenta sobre el proceso, ¿no? Que Ujú, nos los ofrece precisamente esta parte, que la relación santa es en todos sus aspectos, comienzo, desarrollo y consumación. ujú, Y claro, eso es un pelito, si se quiere, para escribirlo largo, porque está muy claro en esa parte, ¿no? ujú, Y, y a mí una de las cosas que creo que lo percibí así antes y se reforzó en este estudio, el que uno a veces, por ejemplo, yo no llegué a ser fumadora, por ejemplo, ujú, pero algunos de mi entorno sí, entonces se pensaba y decía, "Ah, anda dejando de a poco ese cigarrillo o esa bebida y tal, ujú, ¿no? Porque entonces yo pensaba, no, no, si así no lo puedes lograr. ujú, En general, no es que no ha habido casos de personas que han que lo hace. terminado de... Entonces, cuando aquí dicen en el párrafo 5 que cambiar el objetivo gradualmente no sería más benévolo, Ujú, pues el contraste perdería definición y ello le daría tiempo al ego para reinterpretar cada paso a su antojo. ujú, Entonces, las decisiones tienen que ser así como dice al principio en el párrafo 2, radicales. Ujú, de que tiene que ser un cambio súbito, una decisión contundente de sí, voy a hacer sí, esto. sí, Eso es muy importante. sí. Y bueno, y lo otro es que no esperar, como decimos a veces también en el lenguaje común del mundo, no es soplar y hacer botella. Ujú, Eso requiere que uno vaya, como dice, por eso tiene un desarrollo. ujú, El comienzo también, de alguna manera hemos dicho aquí en el mundo, que el inicio siempre es lo más difícil sí. de algo, de cualquier cambio El- que se quiera establecer. ujú, Solo que los cambios que uno quería hacer en el mundo no eran cambios, mm, era gatopardismo que llamo yo. ujú, ujú, ¿Por qué? Porque parecía que estaba cambiando cosas, pero en realidad no se está cambiando nada. ujú, ujú, ¿Sí? Se sí, están sustituyendo ilusiones por otras por ilusiones. otras ilusiones. Y aquí la idea es que lo que llamamos del árbol del bien y del mal, lo bueno y lo malo, son las dos caras de una misma moneda y lo que hay es que cambiar radicalmente. Ujú, Porque si ya me voy de algo, de alguna ilusión a otra ilusión, sigo bajo la tutela del ego. sí. Y entonces allí es donde al principio la decisión tiene que ser así, contundente, pero después uno oscila, porque el hábito, el mal hábito adquirido como, digamos, personaje del ego, entonces uno tiende a volver.
Por eso que la práctica tiene que ser constante. Si no es así, no se logra tampoco, se retrocede muchas veces. Ujú, Entonces, bueno, digamos que ese desarrollo está también establecido aquí en esta lección, en esta sección, perdón. Y ujú, entonces uno se da cuenta que sí, porque de alguna manera estos 16 años ha estado en esos términos, ujú, unas veces con más logros y otras veces retrocediendo y así, sí, sí, ¿no? ujú, Y van apareciendo cosas que quizás no las veía porque uno no quiere verlas, porque uno todavía cree que la oscuridad puede ocultar algo y no es cierto. ujú, Pero lo peor es cuando uno, a pesar de que sabe que la oscuridad no puede ocultar, como dicen los primeros capítulos, todavía tiene temor y sigue ocultando. Allí está todavía. sí, Hay cosas que están allí en esas condiciones. sí, Y en estos días viendo unos comentarios de los que aparecen en YouTube, es muy importante esta parte de como el cuerpo es una negación prácticamente más alejada de lo que es Dios, de querer no volver a Dios. Entonces lo más valioso para uno es el cuerpo. sí, Y mientras el cuerpo sea lo más valioso, entonces sí que no es tan fácil. Y es muy tendiente a que uno oculte cualquier cambio que le diga a uno que va a curarse. ujú, ujú, Y sí, eso sí que es muy, pero muy importante. ujú, Bueno, digamos que aunque tengo otra cosita, me gustaría que los otros compartieran. ok. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de todo esto que ha comentado María? O lo que han investigado. ¿O lo que han investigado, lo que crean que pueden extender o desarrollar un poco más acerca de lo que dijo María? ¿O no? No, o sea, me parece que está súper completo, ya estoy Ujú, con lo que dijo. Lo que sí quería enfatizar, más para mí, supongo, ¿no? Porque es algo que yo no recordaba, no escribí, pero bueno, lo dijo María recién y claro, esa era la síntesis de todo. El tomador de decisiones se relaciona o con el ego o con el Espíritu Santo, o sea, no hay ujú, otro. Y la relación con el ego es la relación especial que se manifestará en cualquier aspecto con el que creamos relacionarnos, pero en realidad nos estamos relacionando con el ego. Y si no, nos relacionamos con el Espíritu Santo y por lo tanto cualquier aspecto con el que nos relacionemos vamos a establecer una relación santa. Eh, o sea, esto es como, para mí es súper claro y la verdad que me había olvidado, no lo había tomado. Así que bueno, en cuenta. gracias. Ok, Sí. sí, ok, bueno. Pues también yo, ¿qué te puedo decir, María? Me parece también bastante completo tu trabajo, porque además, aunque no haya una relación específica de la cual estés hablando, que haya cambiado, ¿no? Que haya tenido este cambio de especial a santa, me parece que tienes muy claro tanto lo que ocurre en la mente, a nivel de la mente, como lo que se exterioriza afuera. Y, y bueno, no sé si tengas algo más que comentar, María. Ya por último, me gustaría que nos dijeras, entonces, ¿cómo termina este proceso? ¿Cuál es la relación que ha sanado? ¿Cómo se ve, cómo se vive? ¿Qué dinámica mental hay ahí ahora? Bueno,
Yo diría que la entrega constantemente que uno al hacerse consciente de que todavía mantiene algunos aspectos de esa relación especial, pero que una vez que uno se hace consciente, está lo que se diría, como dice la lección 23, ¿no? ¿Verdad? Que identificar y luego entregar, Ujú, que reconocer ujú. justamente que tiene que hacer esos cambios, pues. Eh, ¿Cómo diría la palabra? Ahorita se me fue. Pero lo primero es la atención que tengo ahora más que antes sobre lo que siento, porque hay momentos en que me he percibido, me he sentido yo en un momento dado triste, por ejemplo. Ujú, ujú. Y entonces inmediatamente estoy consciente de que esa tristeza, ¿de dónde viene? Ajá, Ya todas las emociones de orden, incluso la llamada alegría, que no es la alegría del cielo. claro. Entonces, esos detalles, ¿verdad? Ujú, O molesta, porque de un momento dado no voy a decir que no me ha molestado algo, o claro. que lo que pasa es que mientras antes eran como más explosivas, ahora al sentirlas, ¿no? El sentir un dolor, por ejemplo, también, porque el dolor hay una culpa allí, Ujú, pero muchas veces, como estamos diciendo aquí, no siempre se detecta, sino que ve el síntoma. Es como los médicos, ¿verdad?, del ujú, mundo, ujú, que se centran en llamar enfermedades a los síntomas que se expresan a través del cuerpo. ujú, Y cuando en realidad no van a la causa que se encuentra en la mente. ujú, Entonces ahora renunciar me he hecho consciente de que hay cosas que me, como que es más fácil renuncio a ellas, pero todavía reconozco que en algunos casos con alguien no renuncio. Es ujú, decir, a ese detalle de cómo se manifiesta el ataque, porque es que el ujú, ataque, como hemos dicho, cualquier forma, hasta de cómo me miró. ujú. Entonces si yo me cacho, como decimos aquí, Sí, me pareció que fulano me miró raro. Entonces ya yo sé que eso no es. sí. Eso, ¿por qué? Porque una de las cosas de las secciones que también me gusta muchísimo y las repaso con frecuencia, está en el capítulo 4, en la que te dice que tú, eh, el concepto de yo lo desarrollas tú, lo fabricas tú, pero Ujú, fabricas los egos de los otros. ujú, Y ujú, nosotros aquí no podemos conocer, ni siquiera en el lado negativo, porque estamos en la separación. Entonces, lo que yo pueda pensar ujú. o creer o suponer de algo, de alguien, ya yo sé que eso no se corresponde con los espejos, por decirlo así, Ujú, sino que ahora trato de ver qué estoy viendo yo de que creo que es del otro cuando no es del otro, porque eso está en mí. Y claro. tengo que hacerme lo más sincera para decirme, no, eso está en ti. Ujú, ujú, Por ejemplo, yo tengo clara a mi manera de ver aquí por ejemplo, la envidia. ¿Y por qué te ujú, digo la palabra envidia? Porque cuando el Hijo de Dios en el cielo deseó ser amado de manera especial, porque sintió un vacío, una carencia, entonces cree que el otro, y en varios capítulos se lo habla, de que uno cree que el otro tiene lo que yo no tengo, ujú, lo que a mí me falta. ujú, Entonces, evidentemente la mente ego y el decisor traen para materializar aquí esa emoción o ese sentimiento de que siempre uno puede detectar en qué momento algo
creo que alguien tiene algo que yo creo no tener. Sí, Entonces, el poder decirse uno eso, porque si le preguntamos abiertamente, y yo misma, en épocas así, que dijera, no voy a decir, yo soy envidiosa. Pero es que la envidia no la puedo mirar tampoco como estamos acostumbrados en general a mirarla, sino que ya ahí habla de una carencia. sí, claro, por supuesto, ¿Y, y quién no experimenta aquí el vacío existencial de Dios, del amor? todos. A Ujú, todo. Este mundo está basado en eso. ujú, ujú. Entonces, el poder ir eso en otro momento no tenía la apertura para Para reconocerlo. reconocer, sí, te entiendo totalmente. Ujú. ¿Ves? Sí, Pero sí, ahora, pero ahora prefiero no, mejor que lo veas, porque si no, ¿cómo lo sanas? sino como lo sanas, claro. Esto te lo entiendo perfectamente, María, porque sí somos, incluso siendo estudiantes del curso, somos todavía Claro. muy dados a querer entender un concepto, una idea, desde desde el aprendizaje que tuvimos en el mundo, es decir, desde el eh, aspecto habitual en cómo utilizamos ese concepto o esa idea. Y cuando hablabas de la envidia, podríamos pensar que no, que nosotros no somos envidiosos, que yo no tengo necesidad de Mm, envidiarle algo a alguien, pero no ujú. es tanto la envidia como la hemos aprendido aquí, sino es ese vacío que hay de Dios, del amor, y que yo creo que el otro lo tiene, aunque parezca manifestarse en una cosa, digamos, material, por ejemplo. Ajá. Ajá, sí, te entiendo. Y les voy a comentar que hoy tuve una experiencia que de alguna manera afloró una emoción, que quizás ni en el momento ni siquiera la podía precisar, ¿no? Ujú, Pero algo así como que me conmovió, que abro el libro y el de las cosas que en el capítulo 1 en la parte de las necesidades le dice con claridad, pero imagínate, estamos empezando a estudiar el curso, que la única necesidad o el único error que hay que corregir es creerme separado de Dios. ujú, ujú, Pero como uno mira a Dios y quizás a veces después va entendiendo Dios es amor o Dios es el amor, que eres tú también, pero que ahora ujú, no lo ves. ujú, Entonces, eh, mm, pensando en esa frase de que el detalle está ahí, hasta que uno llega otra vez a tener el deseo y ese sentimiento de gratitud con Dios. Entonces, yo abro el libro y me salió, en Dios estás en tu hogar, ujú, en el capítulo 10, ¿ves? ujú, La ujú. primera sección. Y es cortísimo, pero ese es extraordinario porque yo me sentí conmovida, cosa que no sentí en otros momentos que he leído eso. Claro, claro, ¿Mm? sí. Obvio que tuvo que haber tocado un nivel que tú antes no habías tocado. Eso. Ujú, Entonces, fíjese que también me vino a la mente porque en las culturas, como en el caso de la hebrea, ¿verdad? Y el mismo Jesús en su época, tanto que como hebreo que era, ajá, de decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ama a tu hermano como a ti mismo o como ti mismo. ajá, Entonces, dice ahí, la ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo porque forman parte de ti. ajá. Y entonces, claro, aquí la filiación dividida entre los que rechazo u odio abiertamente y los que creo de manera disfrazada que amo, pero que no amo, porque lo que estoy es proyectando culpa en ello, entonces de verdad que ahí está el detalle. Por eso también uno no va a conocerse a sí mismo aquí, no va a conocerse a sí mismo mientras no vea más allá de las apariencias. De las apariencias, más allá del cuerpo. Sí. Claro. Entonces, aquí
es totalmente posible, aunque no común, es totalmente posible una relación absolutamente santa o sana si es que pudiésemos amar a nuestro prójimo o a nuestro hermano como parte de nosotros, como nosotros mismos. Claro, porque los otros somos, ya vemos también, esa es la otra fase que uno pasa, que en la primera etapa uno víctima, Ajá, totalmente separado de los demás y todo lo demás es culpable en relación con lo que a uno le pasa. ajá, sí, Pero empieza el trabajo y entonces ya comienzan a uno a hacerse responsable y uno comienza a decirse, solo mis propios pensamientos pueden hacerme daño. pueden hacer daño. Y Ujú. entonces al principio solo leyó la frase, pero llega un momento que ya uno no saca tanto el dedo índice para allá Sí, para para señalar, señalar a otro. sí. Y si lo hace, se hace consciente. Eh, Ujú. eh, ajá. Entonces ya empieza a entrar en una fase de cambio. De cambio, claro. El propósito de la relación entonces ha cambiado. Eso, Ajá, ok, sí. ok. Bueno, María, pues yo estoy bastante de acuerdo con tu exposición. No sé si alguien más quiera comentar algo al respecto, quiera añadir, quiera reforzar, extender. Si no es así, si María ya concluyó, si quieren pasamos a la exposición de Mariana. ¿Estás de acuerdo, Mariana? Sí, sí. Eh, yo por ahí, no sé si leer lo que escribí, me parece que María lo cubrió todo, o Sí. sea, no, me parece que no hay nada que agregar en cuanto a lo teórico. Sí me gustaría comentar que a raíz de la tarea esta, Ujú, un seminario de Ken Wapnick que hablaba de las relaciones especiales y me pareció súper interesante porque él en todo el seminario, este en particular, hace mucho hincapié en la función que cumplen de receptáculos de la culpa, ¿no? O sea, ujú, ya me parece que se llama relaciones especiales, el hogar de la culpa o algo así. ok. Eh, entonces él toma ese aspecto de la relación especial y dice que, bueno, que la seguimos sosteniendo precisamente porque nos sirve para proyectar la culpa que no toleramos en nosotros, ¿no? O sea, la Ujú, culpa de creer que nos separamos de Dios y de que destruimos el cielo. Entonces, por eso es que son tan adictivas, digamos, ¿no? O sea, y que vamos cambiando una por otra, porque en general cuando nos damos cuenta que una relación especial no nos está funcionando, lo que hacemos es buscar otra. O sea, ujú, ujú, y otra, sea sí. otra persona, sea otra carrera, otro trabajo, otro lo que sea, ¿no? Pero voy Ujú, buscando otro porque ese otro sí va a funcionar. ujú, Eh, Entonces, bueno, nada, eso me parece que es como un aspecto muy práctico, digamos, ¿no? Y muy, muy cotidiano de todas nuestras relaciones. sí. Eh, y en ese sentido, yo reconozco que si bien entiendo la mecánica, yo culpo a todo el mundo de todo, básicamente. O sea, es como que Sí. sí, sí, o sea, de cuestiones mías personales, de cuestiones del mundo, es como que decirte, como que por un lado entiendo la mecánica, entiendo que nada va a cambiar, que es totalmente inútil lo que hago, porque no tiene sentido culpar, o sea, yo sé que no soluciona nada y lo veo, ¿no? Obviamente, porque el mundo, desde que el mundo es mundo, funciona más o menos así, ¿no? O sea, tenemos Ujú, más tecnología, tenemos más cosas, pero el funcionamiento básico es el mismo. Y sin embargo, insisto en hacer eso, o sea, ujú, ver
lo último que salió diciendo Milei, y Milei tiene la culpa de cómo está el país. Y mi compañero de trabajo tiene la culpa porque lo votó, y el otro tiene la culpa por otra cosa, y así, ¿no es cierto? Y Ujú, bueno, y en mi vida personal también, ¿no? O sea, mi familia, bueno, yo les conté varias veces de un conflicto que hay con mi hermano, ¿no? Entonces, ujú, es como que siempre todo, el resto tiene la culpa de algo, ¿no? O sea, de las malas decisiones, o de las que yo considero que fueron malas decisiones que tomé en el pasado, tienen la culpa mis padres, porque si ellos me hubiesen dado otras condiciones, yo seguro hubiese decidido otra cosa, ¿no? Y así, es como sí, que sí, todo. sí. Entonces, bueno, nada, estoy en eso, ¿no? O sea, estoy en como que veo el mecanismo, veo que no sirve, pero hay algo que me impide renunciar a eso, ¿no? O sea, porque lo sigo Ujú, haciendo. sí, sí. Es esto que comentas, Mariana, es tan similar a lo que yo les había comentado hace unos días. Yo sé cómo deshacerme de esto, pero no quiero. Es todavía sentir una atracción por culpar al otro y pensar que así te despojas tú de la culpa. Y conoces la mecánica, sabes cuál es la mecánica, la dinámica que se establece en la mente y sabes con quién te estás relacionando ahí en realidad o en verdad, pero no quieres o no queremos. Y también eso hace parte, a mí me parece, ¿eh? Esto es una consideración muy personal. A mí me parece que esto hace parte, el darnos cuenta, por supuesto, de esto, hace parte de que, de que nuestra relación especial o nuestras relaciones especiales puedan cambiar, como nos dijo María hace unos minutos, de súbito, de un momento a otro, porque, porque ya no estoy realmente engañado con la dinámica. Habíamos leído algo en alguno de los capítulos que más se enfocaron en las relaciones, que incluso Ana decía que qué bonito, ¿no? Que casi estábamos tocando eso, ya el cielo con los dedos, porque así lo dice, estás ya casi tocando el cielo con los dedos, y habla de que nos hemos dado cuenta plenamente de los autoengaños, pero que queremos seguirlos conservando. Entonces esto hace que no falte mucho, y no digo en relación tanto de tiempo, sino que de verdad no falte mucho en que nos demos cuenta plenamente de que no me conviene en absoluto, no necesito para nada seguir conservando esa, ese engaño que me hago. También es parte de sanar, a eso voy, que esto también es parte de sanar. Si yo fuera total y absolutamente inconsciente a todo esto, pues tal vez estaría yo ciertamente muy lejos de alcanzar un mínimo de sanación, pero ya no estoy lejos, Sí. ya no Yo estoy lo que sí, lejos. Ujú, sí, sí, Mariana. yo lo que sí puedo reconocer en mí es que ya no busco soluciones en la forma, ¿no? O sea, es como que todavía no puedo renunciar al hecho de culpar, Mm, pero, um, a ver, ¿cómo que decirte? Por ejemplo, el tema que tenía con mi trabajo, bueno, sí, sigo igual, o sea, la verdad que sigue sin gustarme, no tengo ganas de hacerlo, pero ya no estoy buscando por todos lados, tirando currículums, o sea, es como que me doy cuenta de que lo que tengo que solucionar es en la mente, y que si tiene que venir otro trabajo vendrá, y si no, no vendrá, pero es como que ya no vuelco mi energía en solucionar las cuestiones en la forma, ujú, ¿no? O sea, que, por ejemplo, si bien, como te decía recién, yo digo, bueno, si mi situación cuando era adolescente hubiese sido distinta, entonces yo hubiese tomado otras decisiones. Bueno, pero ya no se lo reprocho a mi mamá, ¿me entendés? O sea, es ujú, como que
Claro, digamos, ¿no? Es como que entiendo que es un problema mío, digamos, ¿no? O sea, es un problema en mi mente que yo tengo que solucionar en mi mente. Veo el Ujú, problema sigue estando, pero ya es como que reconozco que la solución no es para afuera, sino que es para adentro. ujú, Es, ujú, eso lo puedo reconocer, digamos, ¿no? O sea, y también acorde a lo que vos estabas diciendo recién, ¿no? De que uno se va dando cuenta de la dinámica y... Eh, Así que, y después también me doy cuenta de que cuando reconozco la dinámica, muchas veces las emociones se aplacan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo generalmente tengo miedo, yo tengo miedo de todo, básicamente, o sea, prácticamente todo el tiempo tengo miedo de todo. ujú, Eh, me hace acordar, antes cuando estábamos en la otra oficina, habían contratado a un ingeniero en seguridad, ¿no? Que nos daba consejos de seguridad dentro de la oficina y fuera y qué sé yo. Y el tipo ujú. veía películas por todos lados, era muy gracioso, ¿no? O sea, él te decía, cuando vos entras a un restaurante tenés que fijarte dónde está la salida de emergencia, si están los matafuegos, si está, ¿viste? O sea, se ve que Sí, el hombre ese vive de esa manera. Bueno, yo no, pero más o menos, o sea, como que no hago eso, pero sí me sentí identificada con esa cuestión, ¿no? De decir, a ver, ¿a dónde están los peligros acá? Porque ujú, seguro que... Este, y por ejemplo, o sea, es como que a lo mejor pasa un tiempo, que estoy así, que estoy como incómoda, que estoy... Y en un momento digo, bueno, pero ¿cómo no me voy a sentir así si estoy atacando en mi mente todo el tiempo? O sea, por eso tengo miedo, porque claro. ataco constantemente. Entonces, bueno, para un poco, o sea, depón tus armas. Y Ujú, en ese momento es como que se aplaca, ujú. ¿viste? Es como, o sea, hay un efecto, digamos, como que no es inocuo el reconocer Ujú, lo que estoy haciendo. Pero bueno, después lo vuelvo a hacer, o sea, eso. sí, sí, sí. Eh, pero es importante, para mí sí es muy importante que lleguemos a este punto que menciona Mariana, porque entendemos la dinámica, pero ya pongo más en práctica todo esto. Tan es así que, de verdad, créanme, estoy a un paso de ser lo que el curso llama un alumno feliz, porque estoy reconociendo mi absoluta infelicidad aquí. Y el proceso de pasar de alumno infeliz a alumno feliz es también súbito. O sea, no es un espacio de tiempo largo y complicado, es súbito. Pero tuve que haber reconocido primero la infelicidad y eso me lleva casi de inmediato al otro punto, ¿no? Como antes se decía cuando la gente hablaba de espiritualidad y de búsqueda, la gente decía que tenías que estar en un camino de búsqueda, ¿no? Antes ni siquiera nos dábamos cuenta que hubiese un camino de nada. Ahora podemos darnos cuenta que efectivamente hay un camino y que si bien no he llegado a ningún lado, yo ya estoy en el camino. Eso ya de por sí es curativo, es sanador, porque antes no tenía yo ni remota idea de que hubiese un camino hacia ningún lado. Y eso es lo que quiero que observemos, que no importa que yo no sane todavía mis relaciones o que ya las haya sanado en apariencia, sino que me doy cuenta que deben ser sanadas porque no están bien, porque no son normales, porque no son buenas relaciones. Ahí ya me sitúo en otro punto muy distinto de la mente. Y pues yo creo que aquí alcanzamos a entrar todavía todos o muchos, porque si ustedes recuerdan lo que hemos leído acerca de las relaciones,
por ahí en algún capítulo nos dice em, que la relación que ha sanado es el logro educativo, es un logro educativo extraordinario. Entonces, todavía estamos todos en relaciones ordinarias, no extraordinarias. Todavía no alcanzamos eso. Y no lo alcanzamos también porque si también la finalidad de la relación que ha sanado es extenderse, y yo no veo que se extienda, al menos en mí o para mí, pues quiere decir que mis relaciones todavía no alcanzan a ser un logro educativo extraordinario. Pero lo importante es que yo ya estoy en el salón de clase. Yo ya no estoy fuera del salón, estoy dentro del salón y estoy comprometido a aprender. Y eso siempre tiene que ser un paso previo para el aprendizaje. En alguna otra parte del texto, en algún pasaje, dice, nadie aprende a menos que crea que necesita aprender. Entonces, si ya estamos dentro del salón de clases porque creo que necesito aprender, en algún momento alcanzaré el logro educativo extraordinario. En algún momento. Porque estoy empezando a llevar todas mis relaciones, no a sanarlas desde afuera, como dice Mariana, sino a ver qué es lo que hay adentro que me impide soltar finalmente mi especialismo. Ujú. Entonces, a mí me sigue pareciendo esto lo más importante, independientemente de que tengamos muy clara la dinámica mental de una relación especial. Y pues yo considero que en eso vamos todas, todos aquí, que no vamos ni atrasados, ni vamos mal, ni somos malos estudiantes. A mí me parece que vamos bien dentro de lo que el curso puede llamar o puede entenderse como ir bien. Y bueno, quizá ya nada más falte en algunas de las mentes, así individuales, de manera separada, pues quizá examinar como a mayor profundidad, pero pues en realidad ya la dinámica del ego no nos engaña tanto como nos engañó alguna vez. Sí, a mí lo que me pasa es que es como que desde que encontré el curso y la solución a todo es perdonar, es como que ya no me siento, o sea, yo digamos, hace años, ¿no? O sea, cuando éramos chicas, estaba como todo el tiempo corriendo detrás de cosas, ¿no? O sea, tengo que aprender Ujú, esto, tengo que conocer a tal persona, tengo que, y no, esto no funcionó, y aprendí esto, pero no, no me sirve, entonces tengo que aprender otra cosa. Eh, Acá es como que el curso es muy claro, te dicen tienes que hacer una cosa, una, y esa es la central. O sea, ujú. después lo que hagas en el mundo no importa, ¿no? Entonces es como que eso a mí me centró un montón, ¿no? O sea, porque ya te digo, yo es como que estaba todo el tiempo buscando y haciendo y desilusionándome y en cambio ahora no es que no busque porque hago cursos, hago cosas, qué sé yo, salgo, no, no es que, pero es distinto, ¿no? Es como que, Ujú, bueno, si no, no importa, o sea, es como que la carga emocional es otra, ¿no? ujú. Porque en sí no importa, o sea, lo que importa es perdonar. Claro, Eh, es eso. sí, sí, es que Entonces, es eso. Ujú. Incluso a si mí el pensar es, en que estás mal haciendo esa búsqueda, pues hasta eso.
Claro, claro, por eso digo, no es que, ya te digo, porque en cuanto a espiritualidad, no, digamos, desde que decidí, no desde que conozco el curso, sino que desde que decidí comprometerme con el curso, ya tampoco me interesa otra cosa, o sea, no, Ujú. no es que no lo voy a hacer, hasta ni siquiera el algoritmo me propone otras cosas, así que Sí, imagínate. sí, es muy claro eso. Exacto. Claro, pero viste, qué sé yo, a lo mejor, no sé, decirte, empecé a hacer cursos de dibujo, cursos más formales, en unos meses empiezo una tecnicatura, pero ya es como que no es que de eso depende mi felicidad, ¿no? O Ujú. sea, voy a ver qué onda, a lo mejor lo puedo hacer incluso como algo paralelo al trabajo, a lo mejor no, a lo mejor queda en eso, pero es como que antes lo que buscaba afuera era la respuesta, o sea, era como mi objetivo de vida, ¿viste? Que esa era otra, ¿no? O sea, que Ujú. para qué vine a este mundo, bueno, entonces andaba buscando para esto, para el otro, bueno, no, primero que no vine y segundo que el objetivo es perdonar. Sí, Listo, o sea, sí, ya está. Después si sí. quiero aprender esto, lo otro, bueno, es como secundario a ese objetivo. Ujú, Y a mí me dio mucha calma y me ujú. centró y sigue siendo así. Así que bueno, Pues qué bueno, Mariana, porque eso habla de lo que tú empezaste a hablar, bueno, que María mencionó, que ni siquiera te vas tanto a la idea de sanar relaciones interpersonales, ¿no? Sino que te das cuenta que tu única relación especial es la que tienes con tu ego y esa es la que estás empezando a trascender, porque ya ni siquiera te interesan las búsquedas que el ego quiere hacer para hacerte o mejor persona, o mejor ser humano, o más exitosa, o más próspera, o más nada. Entonces, pues me parece bastante bien. sí, Ujú. sí, sí. Sí, sí. Pues genial, chicas. A mí me parece bastante bien esto que ustedes han hecho hoy, no solamente porque habla de que ustedes han estudiado y de que tienen clara la teoría que habla de las relaciones, ¿no? Y de estas dinámicas mentales que existen para las relaciones especiales y también santas, sino que no dudo en absoluto que ustedes las lleven en práctica en la medida en que pueden, en que quieren, en que toman las oportunidades, porque cuando una persona no hace práctica de una teoría, déjenme decirles una cosa, y espero que esto no hiera ningún tipo de susceptibilidad porque no es mi idea. Cuando una persona no hace práctica de una teoría, ni siquiera sabe explicar la teoría. Ujú. Y no la sabe explicar porque no la tiene clara, o sea, no sabe cómo aplicarla. Yo puedo saber, a lo mejor que digo, aquí no tengo nunca nada a la mano parecido a lo que les voy a hablar, pero si yo tuviese aquí a la mano una de estas palillas que utilizan los trabajadores de la construcción y yo sé que eso sí sirve para poner mezcla en unos ladrillos, para levantar una pared, eso no me hace que yo sepa levantar la pared y ni siquiera sabría cómo explicar cómo la levantes, cómo la construyas. Así es que el entender la práctica, perdón, la teoría, no quiere decir que la practiques. Y cuando la practicas, se nota porque sabes explicar la teoría. Entonces, para Vos, mí está muy bien, Mariana, está muy bien, María. Y eh, una cosita en relación sí, a eso. Vos sabés que yo, cuando estudiaba en la facultad, siempre me daba cuenta de cuando un profesor trabajaba en algo relacionado a la materia que estaba dando y cuando no. ujú, O sea, eran profesionales relacionados a la materia, ¿no? ujú, Pero
mejor, qué sé yo, una profesora daba, no sé, metodología de la investigación y ella no se dedicaba a investigar, sabía algo de metodología de la investigación y se Ujú. notaba muchísimo respecto de otros profesores que sí, digamos que a lo mejor, no sé, el que te daba clínica psicoanalítica, el tipo era psicoanalista y tenía sus pacientes y hacía clínica. Claro, Eh, entonces, sí, sí, eso, o sea, eso que vos estás diciendo se nota en todo, en todo aspecto, cuando claro, uno tiene la práctica y cuando tiene solo la teoría. claro, claro. Te puedes incluso saber de memoria, como muchos maestros se saben de memoria el libro. Yo ni siquiera me sé de memoria las lecciones, o sea, sé lo que dice una lección y sé claramente que el libro dice tal cosa, pero no sé en qué lección lo dice. Eso no me lo sé de memoria. Hay quien se lo sabe de memoria y no sabe explicar la lección, no sabe de qué va. Entonces, bueno, pues si algo puede hablar a nuestro favor un poco, es que pues practicamos. Parece que practicamos y a mí me sigue pareciendo que practicamos bien porque tampoco el curso nos está diciendo que al terminar tal capítulo tú ya debiste de tener al menos una relación santa. O sea, nunca se nos dicen cosas como esa. Entonces, eso tampoco determina el si yo no tengo relaciones santas o si las tengo, no determina qué tan estudiante, qué tan avanzado estudiante soy, ¿no? Entonces, eso es lo que menos importa. Lo que más importa es que cada vez somos más conscientes, cada vez también comprendemos más, ¿por qué no? La teoría, pero de que la estamos llevando a la práctica, eso también dice en qué parte nosotros estamos situados. Y bien, pues si no tienen ustedes algo más que comentar, alguien que quiera comentar algo más acerca de esto, Un detallito, Gaby. sí, María. Cuando este contraste con el cual el Espíritu Santo nos hace ver para que lleguemos a esa distinción, no solo teórica, sino práctica, de que esto es una ilusión, ¿no? Ujú, Porque teóricamente es muy posible que nosotras sepamos, ¿verdad? ujú, Que esto es una ilusión. ujú, ujú. En la práctica donde podemos ver si tratamos las cosas, las llevamos a la práctica, de que es ilusorio. Sí. Y mm, voy a un detallito interesante. Cuando el contraste nos permite ir a comparar es con el cielo. Y cuando nos Ujú. dice que dar y recibir son lo mismo, tener y ser son lo mismo, causa y efecto, y así, ¿no? Ajá. Entonces, entonces esos detalles ayudan mucho porque en realidad, eh, si entendemos que eso es así, teoría y práctica son en realidad lo mismo, podemos, indistintamente que parezca que en teoría manejamos un poco más, es en la práctica realmente cuando podemos confirmar cuánto parece que sabemos de eso. Ujú. Claro. Y, y les voy a decir también una experiencia que tuve precisamente hoy. Yo me levanté, no me levanto temprano. Ujú. eh, y entonces, pero mi hermana iba a pasar a dejarme algo y ella sale temprano. Temprano de su casa, claro. Y entonces yo me levanté, puse el reloj, me levanté a las 6, fui y abrí el portón para que cuando ella entrara pudiera dejarme lo que me iba a dejar y lo que se iba a llevar. Ujú. Entonces yo vine, hice eso y me volví a acostar y me dormí. En esa etapa tenía rato, yo no tenía una pesadilla. Mm. Me cambié de cuarto y todo y tuve una pesadilla. Y toda pesadilla, cuando uno se despierta, se siente cómo está la agitación que uno Ujú. experimenta, porque le está dando realidad
en el sueño a lo que está ocurriendo. Ujú. Si no, no se despertara con de pronto el corazón acelerado, o la respiración, o un malestar. Ujú. Eso está ocurriendo porque en el sueño uno le está dando realidad a eso que está viviendo y que lo considera una pesadilla. Sí. Pero me desperté y inmediatamente vino a la conciencia eso, ¿no? Eso es un sueño. Eso a Ujú. muchos hace que los calme, pero fue Ujú. más que eso, porque también me dije, a donde crees que te has dejado de soñar, ahora pasaste a la otra forma de sueño, que es Sí, los diurnos. sí, ¿Ves? sí, Y sí, entonces eso evidentemente que no es algo que uno manejaba. Y, definitivo. y pasó rápido la sensación de lo que le estaba dando yo realidad en el sueño, en la pesadilla. Ujú. Porque pasó rápido las manifestaciones corporales de temor que tenía cuando era un sueño sobre golpeando animales. Ujú. Alguien golpeaba y yo me metía para que no golpearan un animal. Ujú. Y, y en ese sueño estaba mi hermana porque, claro, mi mente tenía presente que mi hermana iba a venir Y para va a acá. ir. Claro. Y ella vino y yo no me di cuenta. Y yo estaba a lo mejor en esa pesadilla. Ujú. Pero sí me hice consciente, ese es el detalle. Ujú. Uno se puede ir haciendo consciente cuánto cercano. De hecho, la teoría y la práctica son uno, Son la misma. Ujú. pero como uno tiene la idea de que están separados, entonces uno puede ir haciendo conciencia de esa separación entre la teoría y la práctica. Ujú. No verla como normal, natural de este mundo, que es la que Ujú. establece, por ejemplo, maestro y alumno, terapeuta, paciente, y pareja, Ujú. fulano y sutano, Ujú. porque se nota perfectamente la idea de la separación en todo. Claro, claro, exactamente. Ese elemento nos va ayudando a ese detalle de, pero no porque en realidad la teoría y la práctica. Lo que pasa es que la teoría que uno cree que a lo mejor está más avanzada y la práctica menos, no, no, no. Si la práctica está diciendo en qué nivel está la teoría de uno Ujú. realmente. Sí, 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 exactamente. Y ahí ya ni siquiera tienes que decir nada ni explicar nada, Mm, teóricamente hablando. O sea, eh, lo demuestran, como dice el capítulo 4 me parece, 3 4 lo demuestran tus actitudes, tus pensamientos y tu comportamiento. claro. Ujú. Es correcto. Bueno, chicas, pues si ustedes están de acuerdo, pues entonces pasemos a la teoría nuevamente, a leer esta sección que nos corresponde leer hoy. Estamos ya en el capítulo 23. La clase pasada leímos la introducción y hoy vamos a leer la sección primera, las creencias irreconciliables. ¿Sí? Muchas felicidades, Mariana, María, muchas felicidades. Bueno, pues vamos a ello entonces si están de acuerdo. Y si ya están listas, ya les empecé aquí a compartir el libro. Bien, vamos entonces a las creencias irreconciliables. El capítulo 23 se llama La guerra contra ti mismo. Entonces vamos a ver qué nos dice esto. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede hacer acto de presencia allí donde hay conflicto, pues una mente pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Y pues un poco, ¿no? Como lo que estábamos comentando ahorita al final. Los medios de la guerra no son los medios de la paz. Y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no se atribuyese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, esto quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. Entonces es bien lógico.
¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios. Que el ego no tiene enemigo alguno es cierto, mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. El ego, como hemos leído en otras ocasiones, el ego no sabe absolutamente nada, no tiene certeza de nada, sin embargo, intuye, puesto que como es parte de tu mente, pues intuye, ¿verdad? Ocupa las funciones y las capacidades de la mente para, para seguir subsistiendo. Entonces, intuye que su hacedor debe ser amor, puesto que le tiene miedo a su hacedor. Le tiene miedo también a otros cuerpos o los ve amenazantes a otros cuerpos porque intuye que en ellos existe el amor perfecto. Y aquí dice que aunque el ego no tiene enemigo alguno, él cree estar en pugna con Dios, porque Dios es el amor perfecto y él lo intuye. Entonces no le queda otra cosa más que estar en pugna contigo, porque él intuye que tú eres el Hijo de Dios. Y su pugna mayor o su lucha mayor es hacerte creer que no lo eres. Al menos esto es lo que estamos entendiendo aquí. Por eso dice al final, mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. No tendría por qué querer vencerte a ti o vencer a otro cuerpo, puesto que ya él cree habernos dicho que nosotros no somos el Hijo de Dios. Sin embargo, su intuición lo delata. O lo que él intuye lo delata. Lo que él hace delata lo que intuye, perdón. Bien, ¿no te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? Y en una guerra así, ¿es concebible la victoria? Y si lo fuese, ¿la desearías? La muerte de Dios, de ser posible, significaría tu muerte. Por eso el ego quiere que mueras, porque quiere que Dios muera. ¿Qué clase de victoria sería esa? El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. No obstante, Dios sabe que eso no es posible. Eso no es una guerra, sino la descabellada creencia de que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esa creencia, pero jamás dejará de ser una locura. Y el miedo reinará en la locura y parecerá haber reemplazado al amor allí. Este es el propósito del conflicto. Y para aquellos que creen que es posible, los medios parecen ser reales. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego se puedan encontrar, o tú y el ego. En apariencia lo hacéis y formáis extrañas alianzas basándoos en premisas que no tienen sentido, pues vuestras creencias convergen en el cuerpo, el hogar elegido del ego y al que tú también consideras como el tuyo. Vuestro punto de encuentro es una equivocación
un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. También por eso este capítulo se llama La guerra contra ti mismo, porque ya habíamos comentado que ni el ego puede estar en guerra contra Dios, ni obviamente ni Dios contra el ego, ni el ego contra nosotros, ni nosotros contra él. Es que estamos en guerra con nosotros mismos, puesto que estamos en una alianza con el ego. Hemos hecho un acuerdo con él y ese acuerdo es que nosotros somos él. Por eso la línea 5 dice, el ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Sí, Mariana. Sí, me recuerda hay un seminario de Ken Wapnick que se llama La tiranía de las necesidades. Y ahí él habla del ego como como un tirano títere, ¿viste? Cuando hay determinados poderes que ponen a un tirano, pero que está sostenido por otro, digamos, que el problema no es el tirano, ¿no? Sino el poder que sostiene a ese tirano. Ajá. Y acá lo que dice es que en realidad el ego es un títere del Hijo de Dios, o sea, es como la excusa que tiene para engañarse a sí mismo. Si no, no podría. Necesita un algo, ¿no? Ujú. Entonces, él termina diciendo que el verdadero tirano no es el ego, sino que es el propio Hijo de Dios, ¿no? O sea, Ajá. esta guerra contra nosotros mismos, ¿no? Es Ujú. como una nuestra queriendo engañarnos a nosotros mismos. Entonces, como no podemos hacer eso, necesitamos de alguna manera un tercero y ese vendría a ser el ego. Pero que en realidad nada, siempre es el Hijo de Dios, o sea, no hay otra Ujú. cosa. Exactamente. Por eso es que, por esta razón que Mariana comenta, es que el curso se refiere al ego como si fuese una entidad aparte y separada de nosotros, para que podamos entender esta dinámica, pero no es una entidad aparte, somos nosotros mismos. Y ahora podemos eh, dar más credibilidad a esa idea de que somos nosotros mismos. Ya no se nos hace tan verdaderamente monstruoso que seamos nosotros mismos los que estamos en guerra con nosotros. Pero por un tiempo el curso necesita hablarnos como si el ego fuese otro más, un tercero. Sí, gracias, Mariana. Gaby, Ajá, sí, María. eso se refleja en lo que la psicología llama cuando se le presenta a un paciente que sufre disociación mental. Ujú. Entonces, los personajes que él trae, que puede ser desde uno más a muchos más, Ajá, todos son inventos de su mente. sí, exacto. Entonces, el ego es un invento de la mente del Hijo de Dios porque lo que lo hace es para sustituir su ser o Dios. Sí, Porque sí, la sí. mente no puede quedar, como dice uno, guindando. La mente es el mecanismo creativo del espíritu. Ahora Ujú. ella cree que se separa y tiene que tener a quien servirle. Ajá. Ujú. Entonces, por eso empieza a fabricar las ilusiones y entre esa al ego para sustituir el espíritu, su ser. Sí, 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 exactamente. Y bueno, aquí después de el ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse. Son todas lo mismo y no son nada. Tu unión está basada en lo que no es nada.
pues dos de ellas están tan desprovistas de sentido como una o mil. El ego no se une a nada, puesto que no es nada. Y la victoria que anhela está tan desprovista de sentido como él mismo. Y bueno, aquí con otras palabras aclara eso, ¿no? Si el ego no se une a nada, en realidad no está unido a ti ni tú a él. Eres tú el que estás en guerra contigo mismo, pero haces pasar al ego como una entidad aparte que está en pugna con todo, con todos y con Dios. Entonces la victoria que anhela pues está desprovista de sentido como él mismo. Hermano, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. Esto es un poco como lo que comentábamos hace unos minutos, cuando decíamos que estamos casi tocando el cielo con los dedos. Lo dice con otras palabras, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. No es porque realmente terminando esta clase ya terminó la guerra. Seguramente continúa, pero ya no estamos tan engañados como antes. De hecho, ya no estamos engañados. Que queremos seguir engañándonos, eso es otra cosa muy distinta. El final de la jornada se encuentra en el lugar de la paz. ¿No te gustaría aceptar la paz que allí se te ofrece? Este enemigo, entre comillas, con el que has luchado como si fuese un intruso en tu paz, se transforma ahí, ante tus propios ojos, en el portador de tu paz. Una vez, voy a hacer un paréntesis, ahora que hablábamos también de las relaciones, una vez en una publicación que hice en Instagram, yo comentaba la idea de que el ego, pues, no se destruye, no se deshace, sino que pasa a formar parte de nuestra mente recta como siempre lo fue, porque el ego tiene la capacidad de aprender, puesto que nuestra mente tiene la capacidad de cambiar. Y mucha gente me empezó a decir que no, que cómo era posible que yo dijera eso, que el ego tiene que deshacerse. Y pues aquí nos está diciendo con otras palabras distintas que no se deshace. El ego se transforma ante nuestros propios ojos en el portador de la paz. Si esa idea de ego no estuviese presente, no tendríamos ninguna necesidad de buscar paz. Precisamente porque está esa idea misma se convierte en el portador de la paz que andamos buscando. Sí, Mariana. Otra forma de decirlo sería que el ego se corrige. O sea, el ego es una idea Exacto. y bueno, ese error se corrige. Sí, exactamente. Esa es otra forma de decirlo. En cuanto a las relaciones, pues que la relación especial pasa a ser santa es exactamente igual. Es el error que Claro. se corrige. Ajá. El enemigo que parecía ser el otro individuo en la relación especial pasa a ser tu amigo y tu hermano. Ahí está otra forma de decirlo. Ya no es tu enemigo, es el portador de la paz. Sin ese enemigo no habrías encontrado la paz. Tu enemigo, entre comillas, era Dios mismo, quien no sabe de conflictos, victorias o ataques de ninguna clase. El amor que te profesa es perfecto, absoluto y eterno. El Hijo de Dios en guerra contra su Creador es una condición tan ridícula como lo sería la naturaleza rugiéndole iracunda al viento, proclamando que él ya no forma parte de ella. ¿Cómo iba a poder la naturaleza decretar esto y hacer que fuese verdad? Del mismo modo, no es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y qué debe mantenerse aparte. Sin embargo, parece que nosotros ya decidimos
lo que forma parte de nosotros y que debe mantenerse aparte. Pero a nosotros no nos corresponde eso. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien realmente es y que no es el Hijo de su Padre. A tal fin, debe borrar de su memoria el recuerdo de Él. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida. Y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Ahí es donde lo olvidamos todos, cuando creemos que somos un cuerpo, pensamos que somos un cuerpo. Mas la verdad nunca puede olvidarse a sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se acuerda. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Aquí nuevamente se encuentra esa idea. No son ellas diferentes entre sí porque son la misma mente. No pueden ser en verdad dos mentes. La idea de la mente dividida es solamente un asunto didáctico. No es que realmente la mente esté dividida. Ninguna de las dos es verdad. Por lo tanto, no importa qué forma adopten. Lo que las engendró es una locura y no pueden sino seguir formando parte de ello. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponer una amenaza para ella en absoluto. Y la realidad que niegan no forma parte de ellas. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pues no puedes sino ser tal como Dios te creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Al estar fragmentadas, fragmentan a su vez. Pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá del limitado alcance de las ilusiones. Recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto. Una ilusión acerca de ti mismo puede luchar contra otra, mas la guerra entre dos ilusiones es un estado en el que nada ocurre. No hay ni vencedor ni victoria. Y la verdad se alza radiante, más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios. También esto es lo que quiere decir en otro pasaje del curso cuando leemos que una causa que no es real no puede tener consecuencias reales. Eso es lo que postula el curso. Ajá. Porque una vez que reconoces la irrealidad, entonces la paz de Dios está allí en lo que no puede ser amenazado. Uh-huh. Sí. Pero también es cierto que para alcanzar esta comprensión de que no podemos estar en conflicto o de que nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe, eh, pues se necesita mucho trabajo en medio, ¿no? Porque si la mente pudiese pasar de manera abrupta o súbita a la luz, la mente no entendería el cambio. Entonces, por eso necesita un proceso de cambio.
Pero aquí exponen las ideas contrastantes, las que podemos contrastar para poder decidir una de ellas. Los conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas. No pueden existir entre lo que es un poder y lo que no es nada. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti. Y al atacarlo, das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto entre sí. Las ilusiones a las que das lugar, a esas dos ilusiones a las que das lugar, es a la idea del atacante y del atacado. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto es temible, pues es la cuna del temor. Mas lo que ha nacido de la nada no puede cobrar realidad mediante la pugna. Es un poco lo que decía. Una causa que carece de realidad no puede tener consecuencias reales. ¿Por qué llenar tu mundo de conflictos contigo mismo? Quizá esta parte es la que falta eh, integrar, casar, porque, pues como hemos dicho antes, todo esto lo podemos entender, pero ¿por qué sigo culpando? O como decía Mariana, ¿por qué vivo siempre en el temor? ¿Por qué quiero llenar mi mundo de conflictos conmigo mismo? Deja que toda esa locura quede deshecha y vuélvete en paz al recuerdo de Dios, el cual brilla aún en tu mente serena. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se llevan ante la verdad. Pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas, en la que la vencedora es la más cierta, la más real, y la que derrota a la ilusión, que era menos real, que al ser vencida se convierte en una ilusión. Así pues, el conflicto es la elección entre dos ilusiones. Hablando de ataque, entre el atacante y el atacado. Una a la que se coronará como real y a la otra que será derrotada y despreciada. En esta situación, el padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de lo que él ama eternamente. Y lo que él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz porque es su hogar. Tú, su hijo bien amado, no eres una ilusión, puesto que eres tan real y tan santo como él. La quietud de tu certeza acerca de él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moráis como uno solo y no como entes separados. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y a su Hijo con él. No eres un extraño en la casa de Dios.
Dale la bienvenida a tu hermano al hogar donde Dios mismo lo ubicó en serenidad y en paz, y donde mora con él. De alguna manera me está diciendo, pues lo que siempre me ha dicho, perdona a tu hermano por lo que él no hizo, sino por lo que tú creíste de él. Tú creíste que él era el atacante y que tú eras el atacado, o que tú eras el atacante y que él era el atacado, y alguno de los dos iba a triunfar. Perdona eso. Ahí donde perdones es donde Dios está, es donde el recuerdo de Dios está. Las ilusiones no tienen cabida allí donde mora el amor, pues éste te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la de aquel que la creó. Y a aquellos que quieren recordarlo a él, se les da todo. El Espíritu Santo vela su hogar, seguro de que su paz jamás puede ser perturbada. ¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se volviera contra sí mismo y tratase de subyugar al que allí mora? El santuario de Dios es la mente de su Hijo. ¿Cómo podría ser posible que la mente del Hijo se volviera contra sí misma, tratando de subyugar al que mora ahí, a Dios y al Hijo, como el amor? Es que nada más de pensarlo con lógica, te das cuenta que es imposible. Piensa en lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma dividida. El altar desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado. Y todo se olvida, salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es real. Y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, con las formas, establecer cuál es real o cuál va a ganar. Las ilusiones se encuentran ilusiones, la verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra, mas la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Y es a lo que se refiere también cuando se nos dice que miremos por encima del campo de batalla, que nos pongamos de parte de la paz. Bien, vamos a ver hasta dónde podemos llegar en las leyes del caos. ¿Les parece bien? Las leyes del caos. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, leyes entre comillas, pero nunca las podrás entender. Las leyes caóticas no tienen sentido, por lo tanto se encuentran fuera de la esfera de la razón. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémoslas, pues,
detenidamente para poder ver más allá de ellas y entender lo que son y no lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada ni necesitan violarse. Necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. Y siempre hemos hablado de esto. Contemplar la mente caótica. No contemplar el mundo físico caótico, porque ese surge de la mente caótica. Entonces lo que tenemos que contemplar es la mente caótica para que se pueda trascender. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Y es de lo que nos hablaba la sección anterior, que todas las ilusiones parecen ser reales y siempre van a estar en pugna esas ilusiones para establecer cuál es la real o cuál va a triunfar por encima de otra. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones. Y es de lo que nos venía hablando la sección anterior, que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Y el ataque se justifica porque los valores difieren. Y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros, pues establece grados de verdad entre las ilusiones, haciendo que algunas parezcan ser más difíciles de superar que otras. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Porque el milagro también es uno. No son muchos milagros para las distintas ilusiones. Es uno solo. Y va a deshacer cualquier ilusión, como una sola. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. Ninguna parte de lo que no es nada puede ser más resistente a la verdad que otra. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado o la separación, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Eh, Nadie aquí se escapa de estas leyes, ¿eh? Este principio, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y el perdón. De este modo, interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios puede revocar. Los pecados no pueden ser perdonados al ser la creencia de que el Hijo de Dios
puede cometer errores por los cuales su propia destrucción se vuelve inevitable. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Y nos dice, piensa en las consecuencias. Aquí es donde la teoría es práctica al mismo tiempo. Si te pide que pienses en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo, entonces te corresponde practicar esto. Piénsalo. No leas este renglón y pases al siguiente. Aquí debiéramos detenernos y pensar. Pero bueno, esto lo harán ustedes ya ahora que terminemos la clase, que la revisen, que relean la sección, etc. Ahora parece que nunca jamás podrán ser uno otra vez, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Ahora son diferentes y por ende enemigos. Y su relación es una de oposición, de la misma forma en que los aspectos separados del hijo convergen únicamente para entrar en conflicto, mas no para unirse. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. Y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece ahora razonable, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo que le ha hecho a su Creador. Yo les voy a encargar que cuando terminemos, y de hecho ya terminamos, estoy viendo aquí que nos quedan 5 minutos, yo les voy a encargar que revisen este párrafo 5, bueno, toda la sección de hecho, pero este párrafo lo utilicen precisamente para lo que me piden aquí. Que piense yo en estas consecuencias entre la relación, en la relación entre padre e hijo. Y que por consiguiente se va a reflejar en mis relaciones aquí, en todo en lo que entro en contacto, con lo que entro en contacto, porque todo son ilusiones en mi mente, las cuales van a estar en conflicto. Entonces, si les parece bien, vamos a detenernos aquí, nos quedamos en el párrafo 5, lo terminamos, pero lo revisan, por favor, para que lo comentemos la siguiente clase y regresemos al párrafo 6 el próximo lunes. Bien. Claro que sí. Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Hay algún comentario final que quieran hacer? ¿O cerramos ya la sesión? No, esta parte es muy importante, las leyes del caos. ¿Sí? Muy, muy importante. Porque parece ser como que las leyes del caos pusieran a un mundo aparte de nosotros, totalmente fuera y separado de nosotros, que está en pugna con nosotros y nosotros con él, y por ende nosotros con Dios. Y no es así. Las leyes Claro. del caos son leyes internas en nuestra mente, leyes que nosotros hemos establecido, que tratamos de hacer valer o de que sean reales, pero que también a veces tratamos de violar, pero son nuestras propias ideas en conflicto siempre, unas con otras, y nosotras con ellas, por supuesto. Sí. Bien, pues hablamos de esto la siguiente clase, voy a detener la grabación y nos despedimos.